No creo que el enemigo esté pensando hoy en invasiones. El enemigo está pensando en leyes Torricelli, leyes Helmurton, para agravar las dificultades del país, para promover el descontento, para promover el desorden en el país. ¿Y qué quieren con nosotros? Que volvamos a aquellos años que dieron lugar al 26 de julio, que nos arrebaten todo lo que tenemos y todo lo que hemos conquistado, hasta las casas donde vive nuestro pueblo, las escuelas, los hospitales, las fábricas, con cualquier pretexto que no habríamos podido hacer si nos dejan trabajar en paz. Y si nos dejan ejercer nuestro derecho a tener el sistema político, social y económico que decidamos darnos, ¿a qué precio hemos tenido que pagarlo? Un precio grande. Al precio de agresiones, guerras sucias, sabotajes, bandas contrarrevolucionarias, invasiones mercenarias. Y si la ley Helmurton, Torricelli y compañía, si los políticos cínicos que hoy dirigen a ese vecino del norte siguieran haciéndolo durante muchos años y siguieran con su bloqueo y su hostilidad 50 años, ¿ustedes estarían dispuestos a rendirse? ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria, la revolución, el socialismo? Ese no fuerte y vibrante es lo único que se puede esperar de ustedes y es lo único que esperamos de ustedes. Hola, bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos los amigos y amigas de todas las regiones del mundo que se suman a esta transmisión en vivo que realizamos hoy 17 de septiembre desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Iniciamos este foro Solidaridad versus Bloqueo con las palabras del comandante en jefe Fidel Castro en el aniversario 35 de la Unión de Jóvenes Comunistas. El compromiso con la patria se mantiene y los jóvenes hoy protagonizan las acciones más significativas. Hello, welcome to all friends from all regions for joining us in this live streaming from the Cuban Institute of Friendship with the People. Today, September 17th, we are starting this forum Solidarity versus Blockade with a fragment of the speech of Commander-in-Chief Fidel Castro during the 35th anniversary of the Young Communist League of Cuba. The commitment of young Cubans, men and women, are present in all significant tasks they are leading today. Preside este foro online el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Jor. The president of the Institute, Fernando González Jor, is leading and heading this forum that we are transmitting live streaming. Nos acompañan además aquí en la sala con nosotros los vicepresidentes del ICAP, sus directores, y a través de las redes sociales contamos con la participación de nuestros delegados provinciales y demás funcionarios del instituto. We are accompanied by the Vice President of ICAP as well as its directors. And through the social networks, we have the participation of our provincial delegates and other officials of the institute.
Contamos además con la participación de invitados muy especiales en la mañana de hoy para Cuba. El compañero José Alberto Prieto, funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el embajador Yuri Gala, director de temas bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería cubana, y la doctora Evelyn Martínez, subdirectora del Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública de Cuba. We have the participation of very special guests today. José Alberto Prieto, official at the International Relations Department at the Central Committee of the Communist Party. Ambassador Yuri Gala, the Director of Bilateral Issues of the General Direction of the United States at the Cuban Ministry of Foreign Affairs, and Dr. Evelyn Martinez, Deputy Director of the Department of International Relations at the Ministry of Public Health of Cuba. En momentos en que los países deberían aunar esfuerzos de cooperación y solidaridad, el gobierno de los Estados Unidos intensifica las políticas de bloqueo que por más de 62 años ha impuesto contra Cuba. El movimiento de solidaridad lidera el llamado para poner fin a este bloqueo económico, comercial y financiero, como denuncia las nuevas medidas implementadas aún en medio de la pandemia. In times when countries should be joining forces in cooperation and solidarity, the United States is intensifying the blockade policies that it has imposed against Cuba for more than 62 years. The solidarity movement with Cuba is leading the call to end this economic, commercial, and financial blockade, denouncing the new measures that have been implemented even in the midst of the pandemic. Continuaremos este foro con la presentación de nuestros invitados especiales y posteriormente contaremos con mensajes desde África y Medio Oriente, desde Asia y Oceanía, América Latina y Caribe, Europa y Norteamérica. Y para dar las conclusiones contaremos con la intervención del presidente del ICAD. Gracias a todos por acompañarnos y les invitamos a seguir la transmisión y compartir sus inquietudes y comentarios en nuestra página de Facebook, Twitter y YouTube, @siempreconcuba. We will continue the forum with the presentation of our special guests, and then we will have the messages from Africa and the Middle East, Asia and Pacific, Latin America and the Caribbean, Europe and North America. The closing remarks will be given by the president of ICAD. Thank you all for joining us, and we invite you to follow the transmission and share your comments and your questions in our Facebook page, @siempreconcuba, that is also transmitting in YouTube and Twitter. Para actualizarnos sobre las recientes y severas sanciones contra Cuba, invitamos al embajador Yuri Gala a compartir sus reflexiones. To update us on the most severe new sanctions against Cuba, we invite Ambassador Yuri Gala to share his thoughts. Adelante. Ante todo, un saludo a todos los participantes en este importante evento virtual. Permítanme comentarles o brindarles una actualización sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero específicamente lo relativo al injusto bloqueo que imponen sobre nuestro país. En la actualidad, podría decirse que existe una franca y abierta hostilidad hacia Cuba de parte del gobierno de los Estados Unidos, gobierno que ha privilegiado la confrontación abierta con acciones y declaraciones dirigidas a cerrar aún más el cerco para tratar de asfixiar la economía cubana y promover un viejo anhelo de ellos, que es el derrocamiento de nuestra revolución. Un segmento influyente dentro del gobierno estadounidense, formado por varios sectores anticubanos, se ha propuesto llevar las relaciones a los puntos de mayor agresividad en el pasado y tratar de poner en el camino los suficientes obstáculos para que sea difícil en el futuro cualquier retorno o recuperación de los vínculos bilaterales. Con ese camino de hostilidad, ¿qué buscan? Bueno,
buscan por diferentes vías hacer que la vida del cubano se haga lo más dura posible y a la vez poner obstáculos al apoyo en ese país a una relación respetuosa y civilizada entre ambas naciones. Esa escalada de tensiones se percibe en varias cuestiones. Primero, pronunciamientos públicos de quienes tienen a cargo la política hacia Cuba y el incremento también, esto se ve además en el incremento de las medidas de bloqueos y otros tipos de medidas contra Cuba, en lo cual inciden propósitos electorales. La retórica que usan estas personas, estos altos funcionarios del gobierno estadounidense, es irrespetuosa, agresiva, amenazadora, acompañada de numerosas calumnias. Para tratar de justificar esa escalada y manipular la opinión pública estadounidense, el gobierno de ese país ha puesto particular énfasis en la agresión comunicacional y para ello ha añadido distintos e incluso nuevos pretextos y mentiras a los tradicionales que se han empleado en la propaganda contra Cuba. El actual gobierno de los Estados Unidos ha recrudecido el bloqueo contra Cuba, sobre todo en los últimos 2 años, incluso durante el actual periodo de enfrentamiento a la pandemia COVID-19. Para ello han empleado diferentes modalidades. Permítanme referirme a algunas de esas modalidades. En primer lugar, se mantiene lo que se conoce como la política de persecución comercial y financiera. De hecho, esa política se ha intensificado. Ejemplos tenemos varios. Continúa el cierre de cuentas bancarias, las negativas a realizar transacciones, se imponen multas a empresas estadounidenses y de terceros países. Una segunda modalidad es que el Departamento de Estado ha continuado realizando adiciones a su punitiva lista de entidades cubanas restringidas. Esta lista ya cuenta con más de 220 entidades registradas. En tercer lugar, debe recordarse que desde mayo del 2019 hay una activación plena del título tercero de la ley Helms-Burton, ese engendro jurídico con propósitos neocolonizadores para Cuba. Una cuarta modalidad es que el actual gobierno de los Estados Unidos ha realizado acciones no convencionales, reitero, no convencionales, para obstaculizar el envío de petróleo crudo y sus derivados desde Venezuela a Cuba. Para ello, ¿qué han hecho? Bueno, medidas punitivas de distinto tipo, amenazas contra buques, gobiernos, empresas navieras, embarcaciones, compañías e individuos. En quinto lugar, se puede afirmar que a partir del 2019 se ha recrudecido particularmente aún más el bloqueo en el sector de los viajes. Tengo varios ejemplos. Está la eliminación de los viajes en grupo pueblo a pueblo y además se viene aplicando una política de denegación de licencias para los viajes de transporte de pasajeros en cruceros, embarcaciones recreativas y las aeronaves privadas. A fines del año pasado también se suspendieron todos los vuelos regulares de aerolíneas estadounidenses desde Estados Unidos hacia Cuba, con excepción de aquellos vuelos dirigidos al Aeropuerto Internacional de La Habana. Este año se ha aplicado similar medida contra los vuelos charters entre Estados Unidos y Cuba. Adicionalmente, hace solo unos meses, en junio de este año, el Departamento del Tesoro denegó la renovación de licencia que permitía a la empresa Marriott International operar un hotel en Cuba. Otra de las modalidades se refiere al área de las remesas familiares, área tan sensible, y que sobre esto las autoridades estadounidenses impusieron un límite de hasta $1,000 estadounidenses por trimestre, y hay una nueva normativa de la compañía Western Union que elimina la posibilidad de enviar remesas a Cuba desde terceros países. Otra de las modalidades que quisiera mencionar
se refiere a las restricciones adicionales impuestas a las exportaciones y reexportaciones de bienes a Cuba. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se deniegan en general las licencias para el arrendamiento de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas. Adicionalmente, se deniega cualquier reexportación a Cuba de artículos extranjeros que contengan más de un 10% de componentes estadounidenses. Como parte de la aplicación del título cuarto de la ley Helms-Burton, importantes ejecutivos de la cadena española Meliá Hoteles International recibieron notificaciones del Departamento de Estado en la que se les informa la prohibición de entrada a los Estados Unidos. Otra modalidad, y con esto concluyo los ejemplos que quería mostrarles, se vincula con la Ley de Comercio con el Enemigo para Cuba, cuya vigencia ha sido prorrogada por el presidente Trump en fecha reciente. Como habrán visto, me he referido a unas 9 modalidades de recrudecimiento del bloqueo en los años 2019 y 2020. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos también ha aplicado otras medidas hostiles no vinculadas al bloqueo directamente. Pongamos algunos ejemplos. Primero, recordemos que en 2019 dicho gobierno decidió anular la implementación del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos. En segundo lugar, tenemos el hecho de que vienen ejecutando una campaña contra la cooperación médica que brinda Cuba a otros países, lo cual se ha arreciado en el contexto de la actual pandemia COVID-19. Para ello, el gobierno de los Estados Unidos ha destinado fondos millonarios y aplicado restricciones de visa a algunos de los funcionarios cubanos. Se trata, amigos participantes, de un ataque inmoral y persistente contra el esfuerzo cubano de brindar solidaridad a países que han solicitado esa cooperación, incluyendo para enfrentar la COVID-19. El gobierno de los Estados Unidos también ha dado pasos que afectan aún más el funcionamiento de las misiones cubanas diplomáticas en ese país. A su vez, de manera arbitraria, incluyó a Cuba en la llamada lista especial de vigilancia sobre libertad religiosa, otro eje de ataque a Cuba en su campaña dirigida a demonizar nuestro país, y también certificaron a mi país como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Incluso incluyeron a Cuba recientemente en un listado de, y pongo comillas, adversarios extranjeros. Estas son medidas adicionales, reitero, que no se vinculan directamente con acciones de bloqueo. En mis comentarios finales me gustaría enfatizar en varias ideas, varias precisiones. En primer lugar, me gustaría reiterar que el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, impuesto desde hace más de 5 décadas, es una política fallida y que daña al pueblo cubano. Resulta y de hecho constituye el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba y para la normalización de las relaciones económicas entre los dos países. Ese bloqueo no solo transgrede los derechos humanos del pueblo cubano, sino que también transgrede el derecho soberano de todos los países del mundo a relacionarse con Cuba sin temor a ser castigados. Recordemos que la abrumadora mayoría de la comunidad internacional tiene una posición de claro rechazo al bloqueo contra Cuba. Ese gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, incurre en violaciones graves del derecho internacional con esa política. Dicho gobierno también, al reforzar sus regulaciones de bloqueo contra Cuba, desprecia la opinión mayoritaria de los estadounidenses que favorecen el mejoramiento de las relaciones bilaterales y el levantamiento de esa política hostil.
De hecho, podría decirse que en un contexto diferente, de menor confrontación, no podría hablarse de un avance sostenible en esa relación bilateral mientras exista el bloqueo. La aplicación de la ley Helms-Burton en su plena capacidad, como expliqué, y las medidas agresivas en su conjunto, incluyendo restricciones de viaje, tienen un claro efecto real y dañino para el pueblo cubano, así como para los vínculos familiares que existen entre ambos países. El gobierno de los Estados Unidos también habría que decir que mantiene desinformado a su pueblo, incluso le miente o confunde sobre la realidad cubana. ¿Para qué? Para evitar un incremento del cuestionamiento a esa política de hostilidad y al genocida bloqueo. Dicho bloqueo, incluyendo sus efectos extraterritoriales, plantea a Cuba una presión extraordinaria para garantizar los insumos materiales y los equipos que sostienen el sistema de salud pública y las condiciones específicas que debemos aplicar y garantizar para enfrentar la pandemia COVID-19. Me gustaría recalcar que durante 60 años se ha mantenido sobre nuestro país y ha fracasado el más complejo, sofisticado y abarcador sistema de medidas coercitivas unilaterales que haya existido. Cuba, les reitero, nunca cederá a las presiones y los condicionamientos y está preparada para continuar enfrentando la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos, convencida de que nuestro pueblo vencerá y vivirá. Muchas gracias a todas aquellas personas que se han solidarizado y siguen apoyando a Cuba en este importante tema. Muchas gracias al director de bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos del MINREX por sus importantes reflexiones y comentarios sobre la política de bloqueo. Thank you very much to the Director of Bilateral Issues of the Ministry of Foreign Affairs of Cuba and the General Direction of the United States at that ministry. Quisiera compartir con ustedes que nos están siguiendo ahora mismo muchos amigos de diferentes países. I would like to acknowledge the participation of many friends that are following us in this live streaming. Amigos de Grecia, Greece, España, Spain, Italy, Francia, France, Portugal, Russia, Venezuela, México, Chile, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Argentina, Perú, the Philippines, Vietnam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Canadá, Kenia, Gambia, India y bueno, muchos amigos también de otras instituciones cubanas. And many other friends from different Cuban institutions. And we are receiving now from Denmark, from United States, Liberia, Vancouver from Canada, Congo, and many others that we will keep mentioning during this transmission. Muchos amigos nos han estado contactando para conocer más detalles sobre el enfrentamiento a la COVID en Cuba en medio de las limitaciones que impone el bloqueo y los propios daños que está ocasionando la pandemia. Invitamos a la doctora Evelyn Martínez para que nos comparta información sobre todos los preparativos que se hicieron en Cuba, información actualizada sobre las afectaciones que provoca el bloqueo en este sector de la salud específicamente y también sobre el aporte brindado por el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, el contingente Henry Reed.
Many friends have been contacting us in order to know more details on how Cuba is fighting COVID-19 in the midst of the limitations imposed by the blockade and the very same damages that the pandemic is causing globally. We are inviting Dr. Evelyn Martinez to share with us updated information about how our country get ready to face this pandemic, the effects of the sanctions directly aimed at the healthcare sector, as well as the contribution made by the Henry Reed International Medical Brigade, specialized in disaster situations and serious epidemic. La COVID-19 constituye una crisis sanitaria con repercusión en todas las esferas de la sociedad y a su vez su enfrentamiento y control es un desafío gubernamental. Cuando el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró esta pandemia, en Cuba se diagnosticaban sus 3 primeros casos importados en turistas que se encontraban en nuestro país. Sin embargo, desde el 29 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Plan para la Prevención y Control del Coronavirus, un plan que se actualiza constantemente, que está compuesto por 500 medidas y que es intersectorial e involucra a todos los organismos del Estado y del Gobierno, organizaciones sociales y comunitarias. Para su implementación y control se creó el Grupo Temporal Nacional que preside el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de nuestro país, con reuniones diarias para evaluar la situación epidemiológica y sanitaria y de esta forma tomar decisiones de forma oportuna. A nivel de los territorios, se activaron los consejos de defensa, que no son más que los máximos órganos del poder político y estatal en cada una de las regiones, y adecuaron a las características de sus territorios este plan nacional. Al mismo tiempo, se creó el Grupo Técnico Nacional que preside el Ministro de Salud Pública, cuya función fundamental es la implementación de las acciones previstas en el Plan Nacional. De forma general, podemos decir que la estrategia cubana tiene elementos distintivos. Dentro de estos, el inicio temprano de la preparación y presentación de un plan nacional, intersectorial y adecuado a todos los territorios. Una dirección única en su conducción y control por el presidente del país. Objetivos diseñados acorde a los diferentes escenarios que se han previsto para la evolución de esta enfermedad. Incorporación de nuevas medidas de acuerdo al avance de la pandemia, resultados exitosos de otros países y las recomendaciones de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. En Cuba, el escenario preventivo es el elemento clave en el modelo de gestión de la epidemia. Las acciones inician y concluyen en la comunidad. Además, existe integración de todo el sistema de ciencia e investigación en el país. Se trabaja de forma conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la industria médica y biotecnológica, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y de esta forma realizan propuestas específicas y se realizan ensayos clínicos. Además, el país desarrolló el plan de recuperación para la etapa post-COVID, lo que permitirá el regreso de forma gradual, escalonada y asimétrica en cuanto a las medidas y la situación epidemiológica así lo permitan. En el mundo ya existen 185 países que reportan esta enfermedad, con más de 27 millones de personas contagiadas y más de 893.000 fallecidos. Cuba, hasta la fecha, ha diagnosticado 4.551 personas, de estas más de 3.800 ya recuperadas y 104 fallecidos, lo cual evidencia su adecuado manejo con un sistema integral de enfrentamiento, ejemplo de la voluntad política del partido y gobierno cubano al conducir acciones del nivel local al nacional y viceversa, con el individuo en el centro, con carácter intersectorial y por supuesto con la participación comunitaria. Existe un elemento distintivo que ha permitido obtener estos resultados y es el Sistema Nacional de Salud. El mismo se caracteriza por ser único, gratuito, accesible para el 100% de los ciudadanos, con base en la atención primaria de salud y con el médico y enfermera de la familia como su principal fortaleza. Es resiliente, preparado para responder a contingencias y cuenta con una red de servicios que se integran desde la atención primaria hasta el nivel terciario, con recursos humanos suficientes y capacitados y un indicador de 9 médicos por 1.000 habitantes, o sea,
Llegamos a esta pandemia con una sólida organización del sistema, una atención primaria de salud consolidada, recursos humanos y materiales suficientes, así como capacidades instaladas en todo el país para brindar una atención de calidad. El modelo de enfrentamiento tiene 4 componentes. Un primer componente que es la gestión epidemiológica, caracterizada por la búsqueda activa de casos mediante pesquisa al 100% de la población y enfocada hacia grupos vulnerables. El sistema se preparó para todo este trabajo de pesquisa activa y se trabaja de forma conjunta entre todas las instituciones que lo componen, desde los 10.000 consultorios, 449 policlínicos, 150 hospitales y 12 institutos de investigación, con adecuados medios diagnósticos y tratamientos. Además, 28.000 estudiantes de las carreras de ciencias médicas se incorporaron a la atención primaria de salud para, de conjunto con el médico y enfermera de la familia, trabajar en la activa pesquisa dentro de la comunidad para la detección y diagnóstico temprano de casos, así como el aislamiento de contactos y sospechosos. El reforzamiento de la vigilancia epidemiológica con el control sanitario internacional y la vigilancia en fronteras, en puertos y aeropuertos. Fortalecimiento de las capacidades del laboratorio a nivel nacional y del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, centro de referencia para la atención, manejo, diagnóstico y tratamiento de infecciones y centro colaborador de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Se ampliaron las capacidades en 9 laboratorios de biología molecular de la capital y se certificaron 6 en el resto del país, lo cual permite que el 100% del territorio pueda contar con medios diagnósticos de primer nivel para esta enfermedad. De forma conjunta con la Universidad de Ciencias Informáticas se desarrolló el programa de autopesquisa virtual, ejemplo de cómo las tecnologías de la información se pueden poner en servicio de la salud y de la población. El segundo componente, la gestión de la organización de los servicios de salud, se estableció de modo escalonado y regionalizado. La atención de estos pacientes, con garantía en el número de camas suficientes para los ingresos, camas de terapia intensiva, ventiladores suficientes, así como el resto de los requerimientos médicos y tecnológicos. Se habilitaron hospitales solo para la atención de pacientes asintomáticos y sospechosos de alto riesgo. Se establecieron los protocolos de bioseguridad y se garantizaron los medios de protección para el 100% de los profesionales de la salud. Los que están en la primera línea de combate recibieron de forma preventiva medicamentos para fortalecer su sistema inmunológico, productos de nuestra industria biotecnológica. Se activaron centros de vigilancia para todos los contactos y sospechosos y para viajeros. De esta forma se pudo hacer un uso óptimo de las camas hospitalarias. El Sistema Nacional de Salud tiene previsto para la atención de pacientes enfermos 20 hospitales, 5.000 camas hospitalarias, 447 camas para terapia intensiva, 54 centros para sospechosos, 248 de vigilancia de contactos y 40 para la atención a viajeros. El tercer componente, la gestión de la ciencia, incluido el manejo clínico preventivo, permitió conformar el Comité de Innovación con varios grupos de expertos. Se aprobó el protocolo para el manejo de tratamiento y además preventivo, y ese protocolo, que se actualiza y se perfecciona constantemente, incorporó 25 productos de la industria biotecnológica y farmacéutica cubana, de estos algunos novedosos, como son el interferón alfa-2 beta, everferón alfa y gamma, el anticuerpo monoclonal anti-CD6 y el péptido 6GB258 Husbinza, además de utilizar el plasma de pacientes convalecientes. De esta forma se ha logrado una rápida recuperación y se evita que gran cantidad de personas lleguen a estados de críticos y graves. Se implementó el protocolo de seguimiento a los convalecientes por parte del médico y enfermera de la familia y se encuentran en curso 58 investigaciones y 12 ensayos clínicos con 211 publicaciones nacionales e internacionales que permite exponer al mundo toda la experiencia cubana. Además, se implementó el Plan Nacional de Comunicación para la promoción de salud y acciones de prevención con divulgación permanentemente en todos los medios de difusión del país. Es importante señalar que durante estos meses no ha colapsado el Sistema Nacional de Salud. No ha fallecido ningún niño, ninguna embarazada, ningún médico, ningún trabajador de la salud por COVID-19. Nuestra línea de trabajo consiste en seguir incrementando la percepción del riesgo de la población y mantener las medidas de prevención.
lo cual no solo ha permitido sortear la epidemia, sino prepararnos para la reapertura y vuelta a la normalidad cuando la situación epidemiológica lo permita. Todo lo anterior ha sido posible a pesar de las inmensas restricciones que nos impone el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país por 6 décadas, que en medio de la COVID-19 se ha recrudecido a pesar del llamado internacional de poner fin a esta política genocida. Desde abril del 2019 hasta marzo del 2020, el bloqueo ha causado pérdidas en el sector de la salud en el orden de $160.260.880 y de forma acumulada desde el inicio de esta política hasta la actualidad, $3.074.033.738. Las principales afectaciones consisten en la dificultad para adquirir en empresas norteamericanas o subsidiarias en otros países recursos necesarios para el funcionamiento del sistema, ya sea equipos, dispositivos médicos, medicamentos, reactivos y otros insumos. Esto obliga a que Cuba tenga que utilizar mercados distantes o intermediarios, lo cual encarece y enlentece significativamente estas adquisiciones. Igualmente, los bancos se niegan a aceptar transacciones procedentes de Cuba y Estados Unidos aplica sanciones a navieras que transportan mercancías hacia nuestro país. En tiempos de COVID, esta política impidió la materialización de la compra que se tramitaba para adquirir ventiladores pulmonares para los pacientes enfermos y la misma no pudo concretarse debido a que 2 fabricantes suizos que antes los vendían, ITM Medical AG y Acutonic, anunciaron el fin de los vínculos comerciales con Cuba luego de que fueran adquiridos por la empresa estadounidense Bayer Medical Inc. Otro ejemplo fue la imposibilidad de recibir la donación procedente de la Fundación Jack Maar debido a que la empresa naviera transportista estadounidense Atex Cargo, contratada para su envío en el último minuto, declinó hacerlo por temor a las regulaciones del bloqueo. Sin embargo, ante esta situación el país ha buscado alternativas para continuar prestando atención a nuestra población y no ha renunciado al principio de la solidaridad en la salud que nos caracteriza en el sistema nacional desde hace 57 años. Ante la solicitud oficial de gobiernos, 46 brigadas del contingente internacional de médicos especializados en el enfrentamiento de desastres y graves epidemias, Henry Reeve, labora en 42 países y territorios de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente y Europa, con 3.081 integrantes. De ellos, más de 2.000 son mujeres y ya han atendido 300.000 personas con esta enfermedad. Además, en los 28.000 colaboradores que forman parte de brigadas médicas permanentes en 58 países se han incorporado a los esfuerzos nacionales y locales en el combate de esta enfermedad. Esto no ha podido impedirlo, ni el genocida bloqueo cruelmente recrudecido, ni los intentos de ese país de desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional cubana. Se ratifica con esta experiencia que solo la cooperación y la solidaridad internacional salvarán a la humanidad de esta grave crisis. La visión de desarrollo científico y de recursos humanos en nuestro país se remonta desde el 15 de enero de 1960, cuando el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la Academia de Ciencias de Cuba expresó: el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente el futuro de hombres de ciencia. Y esto ha sido la base para el desarrollo científico y de recursos humanos. Desde la década de 1980 y con mayor énfasis en 1990, se estableció el desarrollo de la industria biotecnológica y de todo el polo científico cubano, a pesar de que en esa época justamente el país atravesaba una seria crisis económica como lo fue el periodo especial. Un potencial ya existente en el país cuando apareció la enfermedad. Y desde que iniciaron las acciones de enfrentamiento, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha sostenido 23 encuentros con científicos y expertos cubanos que se enfrascan en esta batalla diaria. El 21 de agosto se anunció el registro del candidato vacunal presentado por la isla denominado Soberana 01, desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas, y ese mismo día ocurrió el bloqueo de cuentas de YouTube del programa televisivo Mesa Redonda y de Cubavisión Internacional, una acción para impedir que Cuba anunciara públicamente al mundo este importante logro, lo cual ratifica que el bloqueo se extiende hacia todas las áreas, incluido el ciberespacio.
El candidato vacunal cubano es el primero de Latinoamérica, el primero de un país pobre en recursos económicos y bloqueado por una gran potencia, pero grande en espíritu, y esa ha sido la base y la razón por lo que se ha logrado. El 24 de agosto iniciaron en las primeras fases del estudio, el cual está previsto que concluya en enero del 2021 y en febrero ya estará a disposición de la población. De esta forma, Cuba forma parte de los 33 países en el mundo que tienen candidatos aprobados en ensayos clínicos. Países como China, Rusia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Australia, el Reino Unido, todos grandes economías y con multinacionales conectadas. El candidato vacunal Soberana 01 es fruto de la experiencia acumulada por Cuba en la medicina preventiva y del desarrollo de la industria biotecnológica, que tiene gran reconocimiento a nivel internacional. Actualmente el país administra 11 vacunas a toda la población que protegen contra 13 enfermedades y 8 de ellas son de producción nacional, alcanzando un nivel de cobertura superior al 98%. Esta vacuna no será la primera en aparecer en el mundo, pero sí la que abarcará a todos los cubanos, sin excepción, de forma universal, accesible y como resultado del compromiso y voluntad política con la salud de nuestro pueblo. Muchas gracias. Sí, agradecemos la información detallada ofrecida por la doctora Evelyn. We would like to thank Dr. Evelyn for her comprehensive and detailed information about how Cuba is facing COVID, plus the many collaboration brigades that are in different countries. Right now there are 56 collaboration brigades in same amount of countries. And in the case of the Henry Reed Brigade, we have 46 brigades in 42 countries. Queremos resaltar que hoy Cuba tiene 56 brigadas de colaboración en el mismo número de países y además cuenta con la brigada Henry Reed en 42 países, con un total de 46 subbrigadas en todos los territorios. Desde acá queremos agradecerles a la doctora Evelyn, al Ministerio de Salud y a todos los médicos que en Cuba y en el exterior están aportando sus esfuerzos para eliminar la COVID y otras enfermedades. Tengo por acá la participación de otros países que quisiera mencionar. Tenemos a Timor-Leste, East Timor. It is participating and following the transmission. Malasia, Suiza, Belice, Sierra Leona, la República Árabe Saharaui Democrática, Argelia, Honduras, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, Japón. Además, nos están siguiendo en esta transmisión varias de nuestras embajadas en diferentes regiones del mundo que después iremos mencionando. We have also the participation of the Cuban embassies in different countries. Los delegados provinciales y demás compañeros de nuestras delegaciones, gracias por estar con nosotros. The provincial delegates of ECAP are also joining us in the live streaming. Consulados cubanos en diferentes países, el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad para los Pueblos nos está siguiendo, el Movimiento Cubano por la Paz, the Cuban Peace Movement is following the transmission, the International Committee, the consulates, I already mentioned it. Muchos amigos que nos están siguiendo en esta mañana para Cuba, muchas gracias. Para continuar el foro, queremos compartir con ustedes los mensajes que nos están llegando de diferentes regiones del mundo. We would like to share with all of you the messages that we are receiving from different regions of the world. We will start by the messages from Africa. Tenemos los mensajes de África y Medio Oriente al amigo Abdulhamid Sharabi, director de investigación de la Casa de América Latina, organización solidaria con Cuba en la República Islámica de Irán.
He is a research director of Casa de América Latina, an organization in solidarity with Cuba in the Islamic Republic of Iran. Tenemos también a Ana Luisa Bici, graduada en Cuba, secretaria de la Organización Nacional de Mujeres del National Democratic Congress de Ghana. She graduated in Cuba. She is secretary of the National Women's Organization of the National Democratic Congress in Ghana. Greetings from Iran. My name is Abdul Hamid Shahrawi, and I'm Director of Research at the House of Latin America, with the abbreviation of HOLA. At this short video clip, I would like to say a few words about the need for broadening solidarity with Cuba, with a small nation that has been suffering for decades the most brutal, inhuman, and illegitimate sanctions that any nation in the world has gone through the history of humankind. Why is it so? Why is Cuba being under sanction for so long? The imperialist media, filthy media, they will tell you that this is because Cuba is run by a dictatorship that is constantly violating the human rights, a statement which voids even a bit of truth. And the truth is that Cuba is under these genocidal sanctions because it has come to the support of the poor, because it has brought to power the workers instead of defending and supporting the tiny capitalist class. It is because Cuba has set an example in sending tens of thousands of doctors and nurses to the so-called dark corners of the world to help those in need of such help. Our proposal at the House of Latin America for expressing this solidarity, the urgent solidarity with Cuba at this moment, which is more urgent than ever to express such solidarity, is to support the initiative that has been taken by certain friends of Cuba in proposing the nomination of Henry Reeve Brigade to be awarded the Nobel Peace Prize. By supporting this campaign, what we are going to do with your help, with the help of any person that listens to this tape, we are delivering two messages. We are delivering a message in support of the humanistic aids of Cuba to the people throughout the world, and along that we are making an outcry against the sanctions on the people of Cuba. So please come and support the campaign for nomination of Henry Reeve Brigade to be awarded the Nobel Peace Prize. Thank you. Dear comrades, as a Ghanaian trained in Cuba since my adolescence, I want to thank the Cuban Revolution and its Commander-in-Chief Fidel Castro Ruz on my behalf and on behalf of the thousands of young people in my country and on the African continent for being able to share our studies, our hopes, and our dreams on the Isle of Youth. Today, thanks to Cuba, I have the opportunity to put the acquired knowledge to contribute to the development of my beloved country. However, as a Ghanaian Cuban, I observe with concern how a country with such solidarity attitude as Cuba has suffered more than 6 decades, a criminal and a genocidal economic, commercial, and financial blockade by the most arrogant and aggressive power in the history of mankind. As a Ghanaian Cuban, I strongly express my condemnation
of the strangulation activity against the Cuban people carried out by the current U.S. administration, which even in the midst of the global difficulties derived from the impact of the COVID-19 pandemic, deals with, by all means, of preventing the arrival of the supplies and medicines to its needs for its population, and especially for the care of the most vulnerable, such as children, people living with disability, and the aged from reaching Cuba. As a Ghanaian Cuban, I wish to express my appreciation to the Cuban people who, from the moment of the triumph of their revolution, expressed the highest vocation of internationalism, and of which we graduates in Cuba are the best example. I salute a country that has contributed with its blood to the independence of many African countries, and that today continue to send its doctors to face the COVID-19 pandemic in various countries of the world, and the African continent in particular. As a Cuban, as a Ghanaian Cuban, I wish to express my solidarity with the government and people of Cuba in their struggle, and justifiable so, to lift the blockade, and my rejection of any act of terrorism and incitement to subversion. I also joined the international call for the Nobel Peace Prize to be awarded to the Henry Reeve International Medical Brigade for the humanitarian work carried out in the face of disaster situations, among which the confrontation with Ebola and the current COVID-19 pandemic. Long live the people of Cuba, long live Ghana, long live the solidarity with the people of Cuba, down with the blockade against Cuba, long live Fidel Castro and his eternal legacy, long live the friendship between Africa and Cuba. El pueblo unido jamás serán vencidos. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Que morir por la patria es vivir. To die for the country is to live. To live in chains is shameful. I thank you very much for the opportunity offered to me as an African who was trained in Cuba to speak on behalf of my African people. We thank you. We love you, Cuba. Bless. Thank you. Gracias al amigo Sharawi y a la amiga y casi ya cubana Ana Luisa por sus mensajes de solidaridad con Cuba. Nos enorgullece recibir estas muestras de cariño de nuestros hermanos africanos y del Medio Oriente. Siguen reportando presencia, específicamente amigos de África. En el caso de Nigeria, nos dicen que tenemos al amigo Aremu, que manda también su saludo a esta transmisión y bueno, se suma al mensaje enviado por nuestros amigos en África y Medio Oriente. We would like to thank friend Sharawi and the graduated in Cuba friend Ana Luisa for their messages from the sister nations of Africa and the Middle East. And I wanted to mention that Comrade Aremu from Nigeria is also following this transmission and he joins these messages. Continuamos ahora con los mensajes recibidos desde la región de Asia-Pacífico. Les agradecemos mucho por sus mensajes. En el caso de Sonia da Conceição Beidiar, estudiante de primer año de la Escuela Superior de Medicina de Timor-Leste, y también Lucrecia César María Asunción Messi, estudiante de segundo año de esta Escuela Superior de Medicina
de Timor-Leste, quienes reciben también el aporte de nuestra brigada médica en Timor-Leste, que comparte sus conocimientos y también brinda atención clínica a las comunidades en Timor-Leste. Tendremos también la participación de Vinicio Molina, presidente del Partido Comunista de Australia y presidente de la Asociación de Amistad Australia-Cuba en Perth, quien durante muchos años ha estado apoyándonos primero con la causa de los 5 y hoy continúan en contra del bloqueo. I would like to mention that we will have the messages from East Timor to students from the Higher School of Medicine of East Timor, Sonia La Conceizao and Lucrecia Cesar. There in East Timor, Cuba has the medical brigade that is contributing to the medical attention of the population. We are also having Vinicio Molina, President of the Communist Party of Australia and President of the Friendship Association Australia-Cuba in Perth, that for many years contributed in the cause of the Cuban fight and are continuing their fight against the blockade. Hola, soy Sonia, soy representante estudiante de medicina del primer año. En primero, quería agradecer a Cuba por su solidaridad y su tratado de humanidad hacia el pueblo timorense, con su apoyo y ayudar a las personas en nuestro país. Y también por sus formaciones de los médicos cubanos que les han dado a los estudiantes timorenses desde el año 2005 hasta ahora, y ya se formaron a 1000 médicos. Eso significa que al pueblo cubano han esforzado mucho por su sacrificio a ayudar al pueblo timorense. Gracias a Cuba por su ayuda y por su apoyo al pueblo timorense. Solo queremos decir gracias al pueblo cubano. Hola, soy Lucrecia. Estoy aquí representando a todos mis compañeros y estoy aquí para unir mi voz a todos aquellos que están luchando contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pues no es justo que un país como Cuba, que ha brindado mucha ayuda a la humanidad, sea víctima de esta gran injusticia. Y Cuba ha brindado mucha solidaridad al mundo, en especial a mi país. Ellos, dejando a su familia, su patria, su casa, viniendo aquí a brindarnos una educación digna, una educación donde formaron médicos de verdad, médicos que tienen compasión a sus pacientes. Y no solo brindar educación digna, ellos nos brindan una atención clínica donde ha salvado muchas vidas del pueblo timorense. No es justo que un país como Cuba, que da esperanzas de vidas, que salva vidas de otros pueblos, sea víctima de esta violación de derechos humanos. Yo, en nombre de todos los estudiantes de la Escuela Superior de Medicina de la UNTL de Timor-Leste, no bloqueo contra Cuba. Hola, mi nombre es Vini Molina, soy presidente de la Sociedad de Amistad con Cuba en Perth, Australia Occidental. Y el día de hoy, 17 de septiembre, los saludo desde el Monumento a los 5, que se construyó con la ayuda del Sindicato de la Construcción, el CEMEU, aquí atrás de la fuente de la vida, en el suburbio que se llama West Perth, cerca del Parlamento del Estado. Así como en el 2013 pusimos este monumento pensando en la libertad de los 5, como el compañero Fidel lo había dicho, que ellos regresarían. De esa misma forma, el 17 de cada mes hemos estado haciendo la demanda por levantamiento del bloqueo
enfrente del consulado americano acá en la ciudad de Perth. Hoy, desde acá, del Monumento a los 5, reafirmamos nuestro compromiso y le pedimos al presidente Trump que ese bloqueo criminal debe cesar. El hostigamiento al pueblo cubano, a su gobierno y a la revolución debe terminar. El pueblo cubano se ve afectado por este criminal bloqueo, no se pueden conseguir medicinas, el alimento, y Cuba tiene un gran potencial que se ha evidenciado durante la pandemia del COVID-19 con el potencial humano, médico, que está trabajando en muchas partes del mundo, dando vida, salvando vidas, y ahora con la vacuna soberana que va a ser disponible para todos los pueblos latinoamericanos. En este momento de unidad y de solidaridad demandamos el cese al bloqueo. Eso pedimos nosotros desde acá, de la ciudad australiana de Perth. Un saludo muy fuerte. Venceremos. Agradecemos nuevamente los mensajes recibidos desde la región de Asia Pacífica. Muchos amigos están siguiendo también esta transmisión desde esa lejana región y estaremos acusando el recibo en el transcurso de la transmisión. Thank you for the messages coming from Asia Pacific. Many friends are joining this live streaming, and we will be acknowledging each of them after this transmission. Continuamos entonces con los mensajes, con el mensaje recibido desde la región de América Latina y Caribe. Damián Alegría, diputado del FMLN, presidente del Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba. Damián Alegría is congressman of the FMLN and president of the Movement of Solidarity with Cuba in El Salvador. He will share some of his thankful messages to Cuba. Soy Damián Alegría, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Siendo joven, conocí de Cuba en la década de 1970, cuando veía cómo sobresalía Cuba en los Juegos Olímpicos. En ese entonces conocí de la preocupación del comandante Fidel Castro por la salud y el bienestar de la población. Desde entonces fui conociendo cómo el bloqueo económico, financiero, comercial, científico, médico, cultural, deportivo ha afectado las condiciones de vida de la nación cubana. Bloqueo que ha sufrido por más de 58 años. Es un bloqueo irracional, ilegítimo, inmoral e inhumano. El bloqueo contra Cuba ha tenido un impacto económico de más de 900.000 millones de dólares estadounidenses. En los últimos años, Cuba sufre un impacto equivalente a más de 4.300 millones de dólares cada año. Este sistema de sanciones ha sido el más prolongado y cruel aplicado a país alguno, y es el principal obstáculo para el desarrollo del pueblo cubano, así como un transgresor de sus derechos humanos. Entre estas sanciones podemos incluir la suspensión de vuelos de El Salvador a Cuba desde enero de este año, como consecuencia de las amenazas de los Estados Unidos contra la empresa Avianca, único vínculo aéreo entre ambas naciones. Una de las tantas afectaciones del bloqueo es que ha provocado que muchos niños y niñas cubanos no puedan tener medicamentos para curarse de serias enfermedades cerebrales, cardiovasculares, entre otras, porque estos solo se producen en los Estados Unidos y las leyes de este país no permiten su venta a Cuba. Los niños y niñas representan lo más preciado de la humanidad. Ningún país debería atentar contra sus derechos. Ningún país debería de bloquear medicamentos y productos necesarios para su sano desarrollo y su realización como seres humanos.
El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba también es extraterritorial. Sanciona, coacciona y amenaza a otros países que desean establecer relaciones comerciales con la isla. Sin embargo, Cuba hace enormes esfuerzos para intentar desarrollar y ubicar como prioridad a su pueblo y dentro de este a sus niños para que tengan una infancia saludable y feliz. Esos esfuerzos han sido reconocidos por organizaciones internacionales y el Sistema de Naciones Unidas, los cuales reconocen el acceso gratuito y universal a la educación, la cultura, el deporte y la salud. Por esa razón, yo condeno el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que a pesar de esto ayuda a más de 70 países con brigadas de médicos en Asia, África y América Latina. En el actual contexto de pandemia, Cuba ha enviado 45 brigadas médicas a varias regiones del mundo, incluso a Europa, al tiempo que recibía más sanciones y se le impedía adquirir suministros necesarios para librar su propia batalla contra el COVID. No siendo suficiente, el gobierno de los Estados Unidos arreció su campaña chantajista para que los países necesitados no solicitaran ayuda médica a Cuba, pues de lo contrario tendrían consecuencias. Las brigadas que han partido de Cuba a otras tierras a combatir la pandemia forman parte del contingente internacionalista Henry Reed, especializado en situaciones extraordinarias, por el cual hay un gran movimiento mundial por su nominación al Premio Nobel de la Paz. Pese a este inmoral bloqueo, Cuba ha dado muestras de internacionalismo y solidaridad. En El Salvador, las brigadas médicas vinieron a combatir el dengue en los años 90 y lograron reducir al mínimo sus efectos. En los últimos años, con el gobierno del FMLN, Cuba instaló una clínica especial para atender a la población que perdía la vista por glaucoma, pterigión y cataratas. Se llegaron a realizar entre 2015 y 2019 más de 23.000 operaciones y más de 42.000 consultas gratuitamente. Pero la derecha de este país conspiró para detener este programa que se ha llamado Operación Milagro. En nombre del pueblo salvadoreño, reciban, hermanos cubanos, nuestra gratitud por tan noble misión humanitaria. Exigimos al gobierno actual que dé pasos firmes para retomar la cooperación cubana, especialmente en el área de salud. Por esa razón, y porque es lo más justo y racional del mundo, nuevamente expresamos nuestra firme condena al bloqueo contra Cuba y exigimos un alto a esa práctica ilegal, ilegítima, inmoral e inhumana. Por eso el mundo condena el bloqueo todos los años. Por eso ahora nuevamente todos condenaremos el bloqueo. Cuba no merece el bloqueo. Hello, dear compañeros y compañeras. My name is Edgar Göll from the network Cuba in Germany. You all know that for 60 years now, the United States blockade against Cuba is suffering the Cuban people. And for the same time, for 60 years, the world is watching. The world is watching without doing anything what we can really consider the end of the blockade. And therefore, we as a network here in Germany, but also all the other European solidarity groups in different countries are struggling to end the blockade with different means. So, and for, as you know, maybe for something like 27 years in the General Assembly of the United Nations, there's always a vote against the blockade. And almost all countries worldwide are voting against the blockade, that it is ended. And also the European countries, the European Union is voting for an end of the blockade. But they don't do anything real in order to end the blockade or to circumvent their effects. And the problem here is in Germany,
in European countries altogether, that the effects, the extraterritorial effects of the blockade are also sometimes severe for our companies, for our banks, for our NGOs, but also, of course, for the Cuban people. Examples are medical equipment, medical material resources, what was supposed to go to Cuba that was forbidden by the United States government. And there are many cases for this kind of aggression. So therefore, we are doing many different activities, events, campaigns, demonstrations, and so forth. And I just want to give you several examples for this. One example is that we, for many years now, have written letters to the European Commission, to the leading politicians in Europe and the national governments, demanding an end of the United States blockade. That was very successful because we reached the decision makers itself. Then several German artists and intellectuals were publishing a petition to the German government, to the European Commission and so forth, in order also to demand the end of the blockade. That was in the media a very much success because they held interviews with the signatures and the people who did this petition. That was very interesting. And another activity I want to tell you about is the so-called campaign Unblock Cuba. You see the poster here in the back. We are right now starting in several countries in Europe. This campaign is supported, and each country, each solidarity group here is doing some activities against the blockade to inform the public, to inform the media, but also to press and to pressure the decision makers to end the blockade against Cuba. And then there are three little things I want to mention also in this regard. So we are organizing now a youth conference here in Germany about Cuba, about the blockade for young people, especially because, as you know, we get older and older, so we need young people who are doing this kind of activity. A second activity I want to mention here is that many solidarity groups in Europe, also here in Germany, are doing some activities, events, demonstrations, and so forth on each 17th of each month. So that's for purposes to inform the public, for instance. And then a third activity I want to mention, all over Europe, there are many solidarity groups who support the demand for the John Reeve Brigade from Cuban medical staff and doctors to receive or to give them the Peace Nobel Prize for next year. So I thank you for your activities also. Thank you for your fight for the end of the blockade, and we will continue this struggle for sure. Thank you very much. Venceremos. Sí, muchas gracias al amigo Edgar Gold, vicepresidente de la Red de Solidaridad con Cuba en Alemania. Edgar ha estado liderando varias acciones, denunciando el bloqueo, y desde acá le agradecemos a él y a todos los amigos europeos. Edgar Gold, Vice President of the Cuba Solidarity Network in Germany, was sharing his reflections and demands against the blockade. This friend has been sharing his demands in many forums, and we would like to thank him and the many friends in Europe. We will continue with the message from Graciela Ramírez, coordinadora del Comité Internacional para Justicia y Dignidad para los Pueblos. We will continue with the message from Graciela Ramirez, coordinator of the International Committee for Peace, Justice, and Dignity, a network that gathers comrades from Europe, Latin America, North America, and dedicate their support to the cause of the Cuban fight, and they continue demanding the end of the blockade.
Buenas tardes, compañeros, un gran abrazo a todos los que participan en este panel y el agradecimiento nuestro en nombre del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Hablar del bloqueo a Cuba es hablar de una guerra que se hace desde todos los lugares desde ya demasiado tiempo. 58 años, casi 59 años de bloqueo es una barbaridad. Cuando decimos una guerra no es solamente una declaración que de por sí es muy fuerte. Estamos hablando de una guerra sostenida en todos los sentidos, que abarca todas las áreas del país. Vivo en Cuba desde hace 26 años y de alguna manera soy testigo de la resistencia extraordinaria de este pueblo. Resistencia que comienza y se agrandece de alguna manera con el periodo especial, pero que en estos últimos años, especialmente a partir de la administración Trump, ha llegado a niveles terribles. Nosotros somos testigos hoy prácticamente de una brutalidad de las sanciones de Estados Unidos a Cuba aplicada de forma semanal, diaria. Es una guerra económica, comercial, financiera, pero que se aplica al pueblo, a los ciudadanos, diariamente, todos los días, y que se evidencia en el desarrollo que podría haber tenido este país y que tristemente por ese bloqueo no ha podido alcanzar. Bueno, nosotros desde la solidaridad internacional lo que tratamos justamente es seguir el ejemplo de Cuba y resistir ese bloqueo, resistir desde nuestra forma, luchando, denunciándolo, llamándolo por su nombre y haciéndole recordar a todo el mundo que esto que se comete con Cuba es un genocidio. En el área de la salud, en el área de la economía y en todas las aristas de la vida nacional, y debe cesar, no se puede tolerar más. Ese es nuestro compromiso, compañeros. Luchar hasta que esta barbaridad termine. Nosotros en el Comité Internacional creemos que hay una oportunidad muy importante a nivel internacional. En estos meses y en este lapso, siempre es importante, pero en este lapso, de ahora hasta mayo, en que Cuba vuelva a presentar la resolución para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero, realmente desarrollar una campaña internacional donde no quede nada sin que recuerde la barbaridad que se hace contra este pueblo. Hay una sensibilidad internacional que se ha despertado lamentable y tristemente por la pandemia. Pero nosotros junto a esa sensibilidad internacional tenemos que recordar que el primer pueblo en el planeta que ha ofrecido su corazón, que ha ofrecido sus médicos, es justamente un pueblo bloqueado, un pueblo al que se le ha impedido el desarrollo, un pueblo de este tercer mundo subdesarrollado latinoamericano, al que el imperialismo y Estados Unidos le ha impedido su crecimiento, pero a Cuba infinitamente más, por sus casi 60 años de bloqueo. Entonces esta es una especial ocasión. Si todos los años hacemos campañas justamente para denunciar la barbaridad del bloqueo, esta es una ocasión especial, sumamente importante para desarrollar todo tipo de acciones, de webinars, de conversatorios, de escritos, de artículos, a ver si logramos que se ponga fin a esta barbaridad. Este pequeño país sitiado, bloqueado, amenazado, impedido de su desarrollo, ha sido el primero en dar una respuesta ante la pandemia de COVID en el mundo. El primero que ha ofrecido a sus médicos salvadores de vida, a sus médicos vencedores del dolor y de la muerte, como lo llamaba el comandante en jefe Fidel. Y esos médicos son los que están en los países pobres, en los países árabes, en toda nuestra América Latina, en el Caribe, en África y también en países ricos de Europa, salvando vidas. Nosotros quisiéramos que todo esto, estas dos cuestiones, el tema del bloqueo por un lado y esa heroicidad, esta cosa heroica absolutamente extraordinaria, este desprendimiento, esta grandeza de este pequeño país soberano se hiciera sentir en todo el mundo. Estamos pidiendo justamente el Nobel de la Paz a la Brigada Henry Rad. Pero más que el Nobel de la Paz a la Brigada Henry Rad, es sentir y defender el derecho de Cuba a su soberanía, a su independencia, a vivir como un país más,
en pleno desarrollo, en toda su potencialidad, sin ningún gendarme del mundo que le aplique un bloqueo genocida como Estados Unidos. Esto es lo que tenemos que recordar durante estos meses, desde ahora hasta mayo, insistir, denunciar y tratar de incidir no solo en los países que volverán a votar junto a Cuba por el fin del bloqueo, sino en una conciencia a nivel mundial para que Estados Unidos no pueda seguir ejerciendo esta barbaridad sobre los países que no siguen sus designios y no están bajo su bota. Nos seguimos viendo en la lucha, compañeros. Sí. Seguimos recibiendo muchos mensajes de los amigos, agradecemos a todos. We are receiving many messages from different regions and many friends that are joining this live streaming. Para concluir esta sesión de mensajes que hemos recibido del Movimiento de Solidaridad con Cuba, estaremos a continuación escuchando el mensaje de Gail Walker, directora ejecutiva de IFCO Pastores por la Paz y copresidenta de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos. To conclude with this set of messages from the Solidarity Movement with Cuba, we will be listening to the message of Gail Walker, Executive Director of IFCO Pastors for Peace, and she's also co-president of the National Network on Cuba in the United States. Saludos familia, my name is Gail Walker and I'm the Executive Director of IFCO, Pastors for Peace. The U.S. government's blockade of Cuba represents the longest-running sanctions campaign against a nation. We all know that the brutal blockade has had a tremendous impact on the Cuban people, causing death, disease, and daily hardships for our Cuban family. That is why the International Cuba Solidarity Movement has struggled for decades and will continue to work to crush the blockade. But it is important to note that the blockade is not just a one-way street. The U.S. government's actions have a profound impact on the people of the United States as well. The blockade denies the people of the U.S. access to the healing powers of Cuban-manufactured medical treatments, including Simivax for treating deadly lung cancer, and Herbiprot P for treating diabetic ulcers that result in deadly amputations. These are ailments that claim the lives of tens of thousands of people in the U.S., ailments that could be successfully addressed if the bull-headed U.S. government were to collaborate with Cuba's medical experts. The U.S. blockade has historically restricted the ability of people from the U.S. to freely travel to Cuba. The elimination of the people-to-people category by the Trump administration last year was an effort to limit both U.S. travel to Cuba and the economic benefits to the island nation. The intent was to undermine the world's understanding of Cuba and what Cuba represents in the international arena, to establish a disconnect between the people of Cuba and the people of the United States. That is why we at IFCO Pastors for Peace have organized our annual Friendshipment Caravans to provide an opportunity for the people of the U.S. to travel to Cuba, to see the island nation for themselves, to educate the U.S. people about the vicious, unlawful effects of the U.S. government's actions, to shine a bright light on the endless ways that the U.S. has worked to vilify Cuba, conducting a pervasive campaign of misinformation, lying about everything from Cuba's refusal to allow freedom of speech and elections to describing Cuba's beautiful global medical internationalism that helps to provide doctors across the globe to combat death and disease as a campaign of slavery. Despite the punitive actions of the U.S. government, we at IFCO Pastors for Peace are determined to continue our solidarity with Cuba, from organizing caravans and educational delegations to recruiting young people to study medicine at Cuba's Latin American School of Medicine. We are grateful for all that Cuba represents, and we are prepared to continue to fight the U.S. government's immoral, unjust, and illegal blockade of Cuba. Somos continuidad. Somos Cuba. Venceremos. Oh my God.
Muchas gracias a nuestra querida amiga Gail Walker por sus precisos comentarios sobre la política de bloqueo impuesto por Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Thank you very much to dear friend Gail Walker for her precise and detailed comments explaining the policies imposed by the government of the United States against the Cuban people. To conclude this Forum Solidarity versus Blockade, this international meeting that we have received the messages of many friends, thank you very much for joining us. You know that we are living difficult times, and your voices of positive messages, your voices of solidarity are very important to all of us. Muchas gracias a todos los amigos por sus mensajes. Esta reunión virtual, este foro de solidaridad contra el bloqueo, les agradecemos a todos los amigos por sus mensajes en estos momentos tan difíciles que vive el pueblo cubano. Sus voces, sus mensajes de aliento son muy importantes para seguir adelante. Concluiremos este foro con las palabras del presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González George, who will close this forum solidarity against the blockade with the remarks of the president of the Cuban Institute of Friendship with the People, Fernando González George. And after, we will enjoy a musical video to end this beautiful meeting that we have had today. And we will wait for you every month, because ICAP is going to organize the 17th of every month this international meeting. We will repeat the Forum Solidarity versus Blockade next month, and we will continue as long as we have solidarity, and that will be for many years. Vamos a estar repitiendo este foro todos los meses, el foro Solidaridad contra el bloqueo, y bueno, ya lo convocamos para el mes de octubre para que se sumen junto a nosotros, y durarán todas estas sesiones todos los meses mientras Cuba tenga solidaridad mundial, y eso será por muchos años. Concluyo hasta aquí, le cedo la palabra al presidente del ICAP. I give the floor to the president of ICAP, Fernando González George. Queridos amigos, les agradezco a ustedes que desde todas partes del mundo se han sumado a esta acción virtual contra el bloqueo que hemos convocado desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Extiendo también mi agradecimiento a los panelistas cubanos que nos han acompañado con sus presentaciones, las que constituyen valiosas herramientas para el trabajo de solidaridad con Cuba que ustedes desarrollan sistemáticamente. Como conocen, el pueblo de Cuba ha vivido durante más de medio siglo bajo el azote de un bloqueo económico, comercial y financiero de parte del gobierno de los Estados Unidos. Desde los más viejos hasta los más jóvenes hemos sufrido las consecuencias de este bloqueo. Más del 70% de la población cubana no tiene la menor idea de cómo se vive en un país sin bloqueo. Todos hemos oído hablar del bloqueo desde niños. Todos lo hemos sufrido en carne propia. A otros afecta diariamente de disímiles formas. Es uno de los temas tradicionales que se debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La comunidad internacional ha reclamado invariablemente su fin, con un apoyo categórico y abrumador que muestra cada vez más el aislamiento del país agresor. El bloqueo es un acto de guerra económica que tiene como objetivo rendir por hambre al pueblo cubano y asfixiar su revolución. Es un acto de guerra con visos de legalidad. Es un crimen, es ilegal y es inhumano. Es una política que hasta hoy permanece intacta, acentuada con intencional perversidad durante la pandemia de la COVID-19. Y esa política de hostilidad contra Cuba no ha funcionado
ni funcionará. Nuestro gobierno continuará representando los intereses del pueblo. No renunciaremos los cubanos a nuestras conquistas sociales, a la salud y la educación, que seguirán siendo universales y gratuitas. El ser humano continuará siendo el centro de la atención de la Revolución cubana y su cultura, su deporte, un derecho de todos. Las consecuencias de la crisis global, profundizada por el flagelo del coronavirus, afecta a todos los cubanos. No obstante, seguiremos distribuyendo nuestros recursos entre todos. Llamo la atención sobre la brutal campaña desatada por esta administración estadounidense contra la colaboración médica cubana, la cual probablemente ha llegado a varios de los países en los que ustedes residen. Próximamente se cumplirán 15 años de la fundación del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, Henry Reeve. Y ustedes, las organizaciones de solidaridad, pueden dar fe del inmenso trabajo de nuestro personal de salud, incluso en aquellas comunidades en las que nunca antes hubo un médico o una enfermera. Cuba no está sola. Cientos de gobiernos, pueblos, amigos y miles de organizaciones de solidaridad se oponen a tan cruel política. Los invito a todos a unirse en esta batalla contra el bloqueo, a denunciar sus horribles consecuencias sobre el pueblo cubano y a participar los 17 de cada mes en esta acción virtual que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos estará organizando hasta la próxima votación de la resolución que aboga por su fin en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el discurso de clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, el 25 de noviembre de 1994, Fidel nos decía: el bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y militares, que no solo está a 90 millas de nuestras costas, sino a unas pulgadas de nuestras costas en el territorio ocupado por la base naval en Guantánamo. Decía Fidel, y continuó con su cita: para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable e indignante, es irritante y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Con esas palabras de nuestro comandante en jefe, concluyo mi intervención en este evento, agradeciéndoles nuevamente a todos por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras del presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Es un honor para nosotros contar con su participación en este foro Solidaridad contra el bloqueo. Hace pocos días estuvimos recordando toda la batalla por la liberación de los 5 y los amigos compartían sus luchas e imágenes de toda esa batalla. Thank you for the message of the President of the Cuban Institute of Friendship with the People. Just a few days ago, September 12th, we were remembering the battle to get the freedom of the Cuban Five and the solidarity movement around the world. We're sharing beautiful images of the actions and the many struggles that they undergo during the 16 years of imprisonment. Ya para concluir, quisiéramos agradecer la participación de más de 45 países de todas las regiones del mundo, agradecer la participación de nuestras embajadas, agradecer la participación de las delegaciones provinciales del ICAP, los funcionarios y sobre todo al movimiento de solidaridad con Cuba, que desde todas las regiones del mundo siguen permanentemente interesados por la situación de Cuba y nos muestran cada día su solidaridad y apoyo en la lucha contra el bloqueo. Thank you very much for the participation of more than 45 countries from different regions that join us in this forum of solidarity against the blockade. Thank you for your messages. Thank you for your permanent
denunciation against the policies of the U.S. blockade against Cuba. Thank you very much, and we will wait for you next month, October 17th. We will leave you with a video dedicated to this fight that we are undergoing currently. You know your rhetoric has wearied me out. I don't know how long you wanna keep your lies. Once again, my people's getting strong, facing you and telling you to block me up. So you're trying to put our backs against the wall. You're getting crazy because you can't beat me down. Now you're cuffed by my faith one more time, and the whole was claiming you don't block me up. Take her mambo, take her timba, stop behaving like a dumbass when you toast with all your minions and some kind of dummy parrots. You know every April takes your breath away. Every time you remember our victory, your arrogance is shining with these lights, and you're being matched by the mankind indeed. You wanna play Goliath, we will play David. Why do you have to try to beat humility? Here I am, and I'm ready with my sling. Even God is begging you to unblock me. Take my trova, take our timba, stop behaving like a dumbass when you toast with all your minions and some kind of funny parrots. All your funny ways to subjugate the truth, in the end it will turn up against itself. If you block everyone, you're just blocking yourself, and thus you're buying a ticket to loneliness. These people keep waking up with dignity, and has to hear each day that they blockade played up. And you lost a great opportunity to clean up your history by unblocking me up. Unblocking me up. Unblock us up. Tus amenazas con tu prepotencia